Club 21, el club de les ments inquietes. Direcció i presentació David Escamilla. De 9 a 10 de la nit a Ràdio 4. Jaume Rey, Jackie para los amigos, Sí. Es ingeniero de telecos, economista y con 2 másters. Es un hombre que fue director ejecutivo en toda Europa, a nivel europeo, responsabilidad importante en Panasonic, en una empresa multinacional de tecnología. Y desde hace un poco de tiempo ha creado su propia estructura, su propia empresa, su propia manera de defender las cosas de la tecnología para todo el mundo, porque se mueven a nivel transnacional. La empresa se llama Nexiona, él es el CEO. Y en definitiva es una empresa que desarrolla soluciones de IoT, Internet of Things, Internet de las Cosas, a nivel profesional con tecnología de software propia. Jaume Rey, bienvenido, buenas noches. Hola, buenas noches. Oye, hay muchos tópicos y la radio es un lugar excelente para romperlos. Muchos miedos, muchas prevenciones. El Internet of Things es muy interesante, a nivel doméstico, a nivel industrial, está muy bien, pero ¿y la seguridad de Internet of Things? ¿Qué me va a pasar? ¿Mi mundo privado, mi privacidad se va a romper? Vamos a romper tópicos. Seguridad en Internet of Things. A ver, el mundo de la... Buenas noches, perdón. Buenas noches. El mundo del Internet of Things, como en cualquier otro mundo, la parte de la seguridad es una parte crítica. Con lo cual, lo primero que hemos de ser todos conscientes es que en el momento que decidimos conectarnos, sea mediante una red social o conectando un equipo nuestro a Internet, nosotros somos responsables de nuestra seguridad. Claro. O sea, al igual que somos nosotros responsables que no entre nadie en nuestra casa, tú debes ser responsable de tu seguridad, ¿vale? De hecho, según nuestro CTO, que antiguamente fue un hacker, que sabe un poco de estos temas, Genial. Él siempre dice que el 99% de las crujidas o de los estropicios, digamos, en el mundo de la seguridad informática es por culpa de las personas. Claro. Porque utilizamos siempre la misma clave de password, Claro. o porque no cambiamos el password suficiente, o porque lo ponemos extremadamente sencillo como 000 o 1234 o nuestro nombre o la fecha de nacimiento de nuestro hijo, este tipo de cosas, ¿no? Con lo cual, lo primero que debemos tener en cuenta es que la responsabilidad es siempre nuestra. En el mundo del consumo no le podemos pedir a nadie que nos venga a ayudar, o podemos contratar a alguien, pero esto normalmente no lo hacemos. Con lo cual, lo primero que hemos de hacer es, comprar productos, digamos, de marcas de un cierto prestigio, que eso te asegura que han pensado en estas cosas y se lo toman un poco en serio. Un caso relevante que se demostró hace relativamente poco fue un ataque masivo de millones de cosas conectadas a Internet, a impresoras, cámaras IP, etcétera, que, digamos, empezaron a mandar mensajes a ciertas páginas web y las bloquearon, ¿no? Estamos hablando de Spotify, Amazon, etcétera, ¿no? Esto, evidentemente, la única forma de evitarlo es, como decía, pues que el producto que tengas sea medianamente serio y profesional. Porque el problema que había venía todo de fabricantes, vamos a llamarles sencillos, y todas las passwords de todas las, digamos, los pequeños memorias y ordenadores que van dentro de las cosas tenían passwords muy sencillitos, como 0000. Claro, eso es muy fácil de hackear. Pues se montó un sistema que hackeó todos estos equipos para que mandara mensajes a estas páginas web. Con lo cual, repito, una es comprar productos de una cierta calidad, asegurarte o informarte un poco al respecto, porque, como digo, es importante hacerlo de esta manera y asegurarnos de qué es lo que hacemos en el mundo del Internet. Y en el mundo profesional, pues evidentemente, como todo es más complejo... Incluso muchísimo más. Correcto. Entonces, más garantías, más seguridades. Aquí tienes que asegurarte de los proveedores que tienes, que lo tengan claro, que sepan cómo tratar un proyecto, que sepan cómo asegurarte un proyecto y que te den al menos la confianza de que se ha pensado, se ha planteado y se han preparado las barreras adecuadas o razonablemente adecuadas para poder proteger tu sistema. También, como dice Me parece muy interesante, permíteme, esta visión que nos das de la culpa es de la persona, no de la máquina. Porque es muy fácil pegarle la culpa a la máquina. No, es usted que tiene que ser precavido, etcétera, etcétera. Mira, esto siempre explico lo mismo, esto siempre me da la risa cuando mis amigos me explicaban hace años, cuando se hacía la mili, aquello de que se ha ahogado un tío en la piscina, han arrestado la piscina durante 2 meses. Claro. Durante 2 meses no se podía bañar nadie. ¿Qué culpa tiene la piscina? ¿No? O es como aquellos padres que su hijo pequeño se les cae de una silla y lo que hacen es pegan a la silla, ¿no?
¿Y qué culpa tiene la silla? O se meten con el diseñador industrial que ha hecho mal la silla. Exacto, ¿no? El señor está en su casa tranquilo, no me lo marees. Exacto, ¿no? Entonces yo A creo esta que... silla nunca le ha pasado nada hasta que tu niño se sentó encima. Correcto. Con lo cual, hemos de, digamos, ser propietarios de nuestra seguridad, ¿no? Totalmente. Y eso es lo primero que hemos de tener en cuenta cuando hablamos de Internet de las cosas en el mundo del consumo. Asegurarnos que tenemos las mínimas barreras posibles, económicamente viable y que tenga sentido, como para sentirnos tranquilos. Si tenemos dudas, acercarnos a profesionales que nos puedan recomendar. Por cierto, la web de Nexiona, Nexiona.com. qué bien y qué fácil. Muy fácil y además donde se puede encontrar mucha información a cualquiera que tenga interés en este mundo sobre qué hacemos y las cosas que hemos hecho hasta hoy y las que seguimos haciendo. Jaume Reyes, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.